buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Una Mirada Crítica sobre Guatemala, un programa a cargo de la Asociación para las Ciencias Sociales en Guatemala, Avanzo. Hoy vamos a tratar un tema muy relevante para este mes de abril, porque se trata de los movimientos sociales a un año de las plazas. Si ustedes recuerdan, hace un año comenzaron los movimientos ciudadanos en varias de las plazas de nuestro país, en varias de las cabeceras departamentales y también en algunos de las cabeceras municipales. Queremos dar la bienvenida y agradecer la sintonía de aquellos que nos sintonizan en Santa Cruz del Quiché, en Chichicastenango, en Zacapulas y en Chiché y en Chinique. Y también a los que nos ven en San Pablo La Laguna, San Marcos La Laguna, San Pedro La Laguna y San Juan La Laguna en Sololá. Bienvenidos también a los que nos ven y nos escuchan en Patulul, Suchitepeques, y aquellos que nos escuchan y nos sintonizan en Uspantán, el Quiché. Como adelantábamos, y como es de conocimiento de ustedes, hace cerca de un año, la CICIG, es decir, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala del Ministerio Público, denunciaron la corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria, que conocemos como la SAT, misma que dio pie a investigar e identificar la existencia de una red denominada La Línea. Ante esa coyuntura se inició una presencia ciudadana en varias plazas del país y fuera del mismo para exigir la renuncia de funcionarios, la generación de propuestas de legislación y la exigibilidad porque se hiciera justicia. Este proceso social vivido durante el año 2015 y, como decíamos, comenzando en abril, permitió fortalecer y construir movimientos sociales de los cuales queremos hablar hoy, sus propuestas, sus retos, sus apuestas a favor de otra Guatemala. Y para hablar de esto tenemos invitados muy especiales. Hoy tenemos un foro bastante lleno, bastante asistido, y voy entonces a presentarles a nuestros invitados el día de hoy que nos van a ayudar a entender qué ha pasado con el movimiento ciudadano que vimos el año pasado, qué podemos decir a un año de esto, qué podemos decir el día de hoy. Entonces, para hacer esto nos acompañan Cantón Lee, que viene representando, es miembro de Yo Soy Dignidad, un movimiento del que él nos hablará en breve. También está con nosotros de Semilla, Samuel Pérez. Muy bienvenido, Samuel, mucho gusto de tenerlos por acá. De Justicia Ya nos visita Andrea Reyes, quien entonces nos va a hablar también de este movimiento. Y de Somos nos visita Óscar Chávez en esta primera parte del programa y más adelante conversaremos también con Rodrigo Vélez. Muy bienvenidos y bienvenida, Andrea, a este espacio. Es un gusto para nosotros, para Avanzo y para TV Maya, el canal multicultural de Guatemala, tenerlos hoy aquí. Yo quiero comenzar preguntándoles a ustedes de qué se trata el movimiento en el que están, cómo surgió, cuál es su quehacer, qué es lo que el movimiento hace. Vamos a tratar esto en el primer bloque con la idea de que nuestro auditorio, nuestra audiencia, nos vaya comprendiendo entonces qué ha venido sucediendo. ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién de ustedes se apunta? Bueno, Samuel. Sí, yo vengo ahorita representando al movimiento Semilla. El movimiento Semilla surge formalmente, digamos, a partir de una proclama inicial que fue difundida en distintos medios electrónicos, pero también en la prensa escrita, donde se ponían los fundamentos ante una lectura de la coyuntura que se vivía a finales del 2013 y principios del 2014. Digamos, no había existido todavía el estallido social y ciudadano. Yo creo que era un periodo donde se estaba empezando a acumular la indignación, ¿verdad? Después de tantos años y tantas cosas. Luego de esa, digamos, de tomarle el pulso a esa realidad, surge una proclama inicial donde se empieza a apostar por consolidar un movimiento político que dé una respuesta, una alternativa a las propuestas que ya estaban formalmente establecidas, si no bien institucionalizadas, pero una alternativa, una mayoría alternativa, un concepto distinto
a las demandas ciudadanas. Surge principalmente de la iniciativa de algunos intelectuales como Alberto Torres Rivas, el sociólogo, o Juan Alberto Fuentes Knight, otros columnistas, otras escritoras que también forman parte del movimiento, y se consolida, bueno, busca principalmente consolidar un movimiento político que tenga propuestas para refundar el Estado, que lo busque en un sentido, digamos, de principios republicanos, pero no la república ideologizada que nos venden ahora, ¿verdad? Sino que el sentido teórico de la república, un Estado democrático y también un Estado plural. No existe en este momento un movimiento político, no existía en ese momento un movimiento político que lograra buscar canalizar esas demandas. Simplemente existían pues los partidos políticos que no representan esto, ¿verdad? Vamos a dejarlo ahí por el momento para que nos dé tiempo de hacer una ronda con cada uno de ustedes y luego vamos a profundizar. Aquí ya han aparecido cosas interesantes que vamos a retomar. Andrea, Justicia Ya. Bueno, ¿qué es Justicia Ya? Justicia Ya inicia al momento que se destapa el caso de La Línea, un grupo de ciudadanos se organiza, abren un evento en Facebook y una persona en común que tiene varios amigos en común, así, te agrega un montón de gente como organizador del evento en Facebook, empiezan a hacer la invitación, el evento se vuelve viral. Primero, la persona que lo abrió describió, exigimos la renuncia a la vicepresidenta Roxana Valdetti, y señaló el día y hora, y uno de nuestros compañeros, que es Gabriel Wehr, que es relacionista, vio que el evento realmente no tenía un atractivo visual para que la gente pudiera llegar a la plaza. Se le ocurrió un hashtag que conocimos todos como el Renuncia Ya, y así fue como fue la famosa manifestación del 25 de abril, que fue a un año de todo esto. Después, con el tiempo, varias personas se fueron separando del movimiento, eran personas muy mayores y ya no querían saber nada de movilizaciones. Los más jóvenes se quedaron activando y ahí fue donde nos separamos un poco más del nombre de Renuncia Ya a Justicia Ya, buscando objetivos más de, como dice el nombre, de justicia, un poquito más de fondo y no tanto de una renuncia, que al fin y al cabo la renuncia no era tanto el problema el problema en su momento, sino más el problema del sistema de justicia que en ese momento se tenía y sigue teniendo. Gracias. Yo veo que en estas dos intervenciones que hemos oído hay una cosa muy clara, y es que no se trataba solo de la renuncia y no se trataba solo de ese momento. En el caso de Semilla venía de antes, ¿verdad? Y en el caso de ustedes incluso se separan de ese hashtag de Renuncia Ya para hablar de algo más profundo como la justicia. Y en el caso de Somos, ¿qué nos puede decir Oscar? ¿Cómo comienza esto? Muchas gracias. Pues Somos básicamente es una plataforma política en construcción, como nos gusta llamarle. No nos queremos encasillar en algo, sino todo el tiempo estar buscando cosas nuevas y usar esa creatividad para básicamente darle un fortalecimiento a la ciudadanía crítica, ¿verdad? A través de una plataforma participativa, democrática y plural, ¿verdad? Cronológicamente sus inicios van casi a la época del juicio por genocidio. En esa época se juntan, es un grupo de amigos que se dan cuenta que es necesario organizarse y empezar a trabajar algo para generar algún tipo de propuesta, ¿verdad? No solo la crítica, que es lo que muchos dicen. Después de esto explota el caso de La Línea, ¿verdad? Y ahí todos nos encontramos en la plaza, ahí es cuando yo me incorporo a Somos, que sería como la primera etapa de crecimiento del grupo. Y empieza una gran etapa, ¿verdad?, de formación a largo plazo, que nosotros estamos conscientes que esto es un cambio muy estructural de bastante tiempo. Y nos empezamos a organizar para que en enero de este año, es la segunda etapa de crecimiento, llegamos a ser un poco más de 100 personas ahorita, que lo que queremos es generar esa redefinición de la política, ¿verdad?, y buscar alternativas que para poder pues, trabajar en un cambio en Guatemala más tangible, ¿verdad? Pues yo me he encontrado con gente muy interesante ahí, todos un poco obsesionados, digamos, con la justicia social, la historia de Guatemala y esa necesidad de cambio, y nos aglutinamos alrededor, más que de una ideología, nos aglutinamos alrededor de valores como de ética, justicia, transparencia, y hacia adentro
la horizontalidad, ¿verdad? Que es lo que queremos que poco a poco la democracia se vuelva más participativa, ¿verdad? Aquí también aparecen novedades, ¿verdad? Vamos a hablar de ideología, ojalá nos dé tiempo. Cantón, ¿qué es el movimiento de ustedes? Yo soy Dignidad. Bueno, Yo Soy Dignidad inicia meses antes de las movilizaciones de la plaza. ¿Por qué se le colocó Yo Soy Dignidad? Porque más que un objetivo, digamos, político de movilización, era que los y las guatemaltecas retomemos ese concepto de dignidad. No podemos tener una nueva clase política si no hablamos de dignidad. No podemos tener un mejor ciudadano si no hablamos de dignidad. No podemos tener un mejor movimiento si no hablamos de dignidad. ¿Y qué es la dignidad? Un concepto que nos engloba a todos. Podemos verlo desde el punto de vista teológico, en el cual pues, la dignidad es dada por Jesucristo y no se la puede arrebatar. Y en Guatemala se pretende decir que se arrebató la dignidad de los guatemaltecos. Es algo que no se le puede quitar a las personas. Desde el concepto sociológico y antropológico, es algo que hace vivir al ser humano, que lo hace ser, que hace que este ser humano sea diferente a las demás especies. ¿Y por qué la dignidad? Porque es la que nos va a hacer construir una mejor nación, un mejor país o una mejor república, como plantean. Bueno, désele el nombre que se quiera a ese modelo de desarrollo, pero que si en el centro está el concepto de dignidad, estamos hablando que las y los guatemaltecos no solo vamos a prestigiar la política, porque cuando hablamos de dignidad, hablamos de prestigiar la política. La mayor parte de guatemaltecos considera que la política es sucia, que la política es de trances, que la política es de mafia. La dignidad recobra a esos verdaderos héroes que han existido en Guatemala, como Manuel Colón Argueta, como Fito Mijangos, como Mario López Larrabe, que hicieron política al servicio del guatemalteco. Y eso es ser digno. Tener una postura de ideas, un sistema de ideas, pero que vaya en función de elevar las condiciones materiales y espirituales de las y los guatemaltecos. Muchas gracias. Hemos dado una ronda sumamente interesante, me parece a mí. Vamos a tener que terminar en este bloque, pero solo quiero brevemente recordar algunas cosas que se han dicho. Se ha hablado de república, se ha hablado de dignidad, se ha hablado de horizontalidad, se ha hablado de ideología, se ha hablado de ética y se ha hablado de valores. Y se ha hablado también de movimientos donde comenzamos a ver a muchos jóvenes participando. Intuyo, y eso lo veremos ya en un siguiente bloque, que también estamos situados en lo urbano. Grupos de amigos, dicen, así nos explican, ¿verdad? Grupos de amigos, eventos de Facebook. Vamos a ver qué más pasó después de aquel momento de hace un año, en abril, ¿verdad? ¿En qué estamos ahora en estos movimientos? Entonces, volvemos en breve, amables televidentes, para nuestro segundo bloque. Estamos con Ana Silvia Monzón, socióloga, feminista y comunicadora. ¿Cuál es su perspectiva en relación a los movimientos sociales a un año de las plazas? Mirar a un año atrás, pues nos ubica a muchísimas personas en la plaza y en las plazas, porque realmente pues fueron varias las plazas. Afortunadamente creo que también se está rompiendo un poco esta cuestión de la centralidad que tiene lo urbano y la ciudad capital en Guatemala. Debemos recordar también que las plazas se extendieron más allá de las fronteras, porque la indignación que provocó el saber ya con datos más concretos los niveles de corrupción que han tomado el Estado, tanto el organismo ejecutivo, legislativo, judicial, que son cuestiones con las que, digamos, ya parece que nos acostumbramos a vivir, que se han normalizado lamentablemente, que son parte también de un sistema más allá de las fronteras de Guatemala. Esto no solamente ocurre aquí, pero el contar con esos datos y la indignación que provocó
creo que es un elemento que debemos rescatar en esta mirada retrospectiva. ¿Qué es lo que ha pasado o qué podemos ver a un año? Yo creo que varias cosas, desde visiones que le restan cualquier aporte a esta movilización y lo ven como un movimiento que se gestó desde otros espacios, que fue manipulado totalmente, hasta otras miradas que creo que es donde me situaría, que tratamos de rescatar lo que efectivamente movilizó a la ciudadanía, y otras cuestiones que efectivamente se generó una expectativa tal vez demasiado alta, o porque se pensaba que a partir de esa movilización se podrían generar cambios más profundos en nuestra sociedad. Creo que en medio de esas, tal vez desde de un pesimismo extremo a un optimismo extremo, hay muchas posibilidades de análisis, y en esa perspectiva creo que hay que rescatar que esta experiencia del 2015 también marca el hecho de que las generaciones más jóvenes salieran a las calles, que estén viendo, pues eso, como ya decía, esa otra Guatemala, pero me llama la atención porque la mayoría de las propuestas están en la línea de hacerlo enmarcadas en el Estado de Derecho. Digamos, no se están planteando cuestiones como en los años 60 o 70, ¿verdad?, de tomar el poder, por lo menos no es lo más visible, porque creo que eso ha cambiado. Entonces son sujetas políticas que se están perfilando, expresándose de otras maneras. La apertura de las plazas o tomar las plazas contribuyó a que muchos jóvenes y jóvenes de las ciudades, y diversos, ¿verdad?, ampliaran esas miradas y se expresaran de muchísimas maneras, que hubiera una creatividad, no solo desde la comicidad, que es algo muy propio, digamos, de la cultura guatemalteca, sino también la pintura, la poesía, los memes, la música. Entonces creo que sí, dejó muchísimo, que se han movido conciencias, y que ahorita que ya bajó, digamos, esa movilización y esa emoción, sí se están generando espacios de discusión. Por ejemplo, conozco de este espacio donde convergen universitarios y universitarias que están en un esfuerzo ya más sistemático de formación política, otros grupos que han continuado. La apertura de la radio urbana, por ejemplo, también son esfuerzos que de alguna manera están retomando esa movilización. A mí me alegra muchísimo que más jóvenes y jóvenes de todo el país e incluso de fuera del país estén con la mira en otra Guatemala, en otra forma de ser y hacer ciudadanía.